Hola a todos, en este video les mostraré el proceso paso a paso que yo seguí para saber todo lo que hoy sé. Yo empecé mi carrera de trader desde cero, llevo más de 4 años operando y yo soy autodidacta. Aunque me he dado pues una perspectiva y una ventaja únicas en el mercado, yo sigo trabajando, desperdicié mucho tiempo sin saber estas cosas, desperdicié también dinero que realmente necesitaba, pues porque no sabía centrarme en lo que estaba haciendo. Así que tanto si operas como si estás empezando, este video es para ti. Te servirá mucho las herramientas que les voy a mostrar ahora, así que vamos a empezar. Tendrán mucho éxito, chicos. Vamos a ir a Quotex. Como podemos ver, hoy empiezo con un poco en mi saldo, es solo $150. Y por cierto, el rasgo distintivo es que en cada una de mis operaciones que hoy se abrirán a $50, pues durante un minuto. Pasemos al anuncio de los indicadores. Yo quiero añadir un indicador como son las bandas de Bollinger, con sus genialidades configuradas, con sus geniales configuraciones. 7 y desviación 2. Aquí, muy bien. Combinaré hoy con el MACD, con el indicador MACD. Su configuración será por defecto, esto será suficiente. El indicador MACD es un histograma rojo y verde, como podemos ver, y muestra el punto de pivote perfectamente. Y en combinación con las bandas de Bollinger, aún más tendremos un excelente resultado, chicos. En este par de divisas vemos una tendencia alcista, el precio se mueve en un canal de precios ascendente. Podemos ver que ahora el precio ha empujado fuera de la línea inferior y está cerca de la línea superior, pero creo que el precio continuará su movimiento alcista y ahora mismo no veo un punto de entrada de momento. Bueno, así que volvamos un poco más tarde, pasemos al segundo par de divisas, el dólar estadounidense y el real brasileño. Vemos pues que tenemos aquí, chicos. Miren, es un mercado bastante volátil. Podemos ver que el precio está ahora en el nivel de resistencia en la línea superior de nuestras bandas de Bollinger, y esta pues es la que quiero tratar de abrir, una operación a la baja. Veamos qué tal. Chicos, como pueden ver, mi primer beneficio fue realmente la decisión correcta, abrir un comercio aquí hacia abajo en el punto más alto. Miren, también vemos un patrón de velas aquí. La vela tiene una frente pequeña, mecha larga. Esto nos habla de un nuevo retroceso. Así que fíjense también en el indicador MACD, donde nuestras líneas empiezan a redondearse, el gráfico de barras rojas empieza a aparecer, y por eso no tenía ninguna duda de que esta operación sería ganadora. Pues bueno, chicos, ahora les quiero también recordar acerca de mi canal de Telegram. Allí comparto mucha información, pues el enlace en la descripción de este video. Comparto información acerca del trading, de las operaciones binarias, así que pues únanse a nosotros. Quienes desean operar con mis señales y también ganar como yo, pueden unirse con el código secreto quiero operar. Les estaré esperando, chicos. Así que vamos al siguiente par de divisas, que es el dólar americano y el dinar argelino. Chicos, en este par de divisas podemos notar que el mercado es bastante volátil. Miren, la vela está en la línea inferior de Bollinger, así que quiero abrir la operación al alza. Así que vamos, veamos qué tal. Chicos, por desgracia perdimos este intercambio, pero pues no nos quitaremos y analicemos la próxima operación con detenimiento. Miren, de hecho el mercado es muy volátil, es bastante difícil predecir el movimiento de los precios. Así que pasemos al siguiente par de divisas, el dólar estadounidense y la libra egipcia. Y miren, un fuerte movimiento alcista, y creo que el precio continuará su movimiento alcista porque miren, el precio está empezando a corregirse después de un movimiento bajista prolongado. Así que abrimos una operación al alza y vamos. Veamos qué tal. Chicos, como pueden ver, ahora está en números negros y resultó ser una decisión muy acertada. Miren, aquí podemos notar un pequeño nivel de resistencia. Este fue un nivel de soporte anteriormente, pero creo que este nivel se romperá, así que miren, el precio realmente tiene espacio para crecer. Creo que el precio empezará a corregirse cuando llegue alrededor de este nivel, ya que es un nivel bastante fuerte aquí. Veamos algunas situaciones más y continuemos con el siguiente par de divisas. Veamos qué tal. Chicos, miren, tenemos una situación bastante volátil, pero quiero tratar de abrir una operación aquí porque miren, las velas están en la línea inferior de Bollinger. Así que vamos, veamos qué tal. Chicos, otro beneficio más. Como pueden ver, mi saldo va creciendo poco a poco.
Pues no entro con todo mi depósito, sino solo con una parte para no perder todo mi dinero. Y les recomiendo que hagan lo mismo. Por cierto, nunca operen con todo su depósito, ya que pueden perderlo todo en un momento si no están muy seguros acerca del punto de entrada, y especialmente si son principiantes. Bueno chicos, este es un gran punto de entrada, pero antes de abrir la siguiente operación les quiero recordar acerca de mi canal de Telegram. Ustedes pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. Allí puedes encontrar mucha información sobre trading y también sobre opciones binarias, así que bueno, únanse al grupo y les estaré esperando. Volvamos ahora a nuestra sesión de negociación y veamos qué está sucediendo en este par de divisas. Chicos, en este par de divisas pues vemos que el precio está comenzando su corrección después de un largo movimiento alcista. También los máximos vemos el histograma verde. De hecho, el precio se encuentra ahora en un nivel de soporte bastante fuerte, solía ser un nivel de resistencia. Pues saben, voy a tratar de abrir un negocio aquí, una negociación aquí. Sí, otra vez 50. Vamos, veamos qué tal. Chicos, como pueden ver, otro beneficio, ¿sí? El punto de apertura es ligeramente diferente del punto de cierre, sin embargo, eso no impidió obtener beneficios. Por eso me encantan las opciones binarias. Miren, si ven esta vela con un cuerpo pequeño y una mecha larga, se trata de un patrón de inversión de velas que indica que el precio se invertirá en un futuro. Y creo que si abrimos una operación por 2 o 3 minutos o 3 veces pues, nuestro marco de tiempo, ustedes y yo estaríamos en el lado positivo de cualquier manera. Esta operación sería más segura, pero bueno, tampoco está mal, hemos obtenido beneficios. Veamos otra situación en este par de divisas, veamos qué pasa aquí. El dólar estadounidense le ataca a Bangladesh. Sí, el pago 77% no está malo, no es tanto, pero quizás aquí sería una situación más interesante, así que bueno, vamos a ello. Pues como podemos ver, una tendencia bajista global, pero ahora el precio está a un nivel de soporte, así que quiero abrir una operación. Chicos, por desgracia perdimos la incursión, pero no nos frustremos, vemos otro gran punto de entrada en este par de divisas. Estoy viendo una situación impresionante en este par de divisas, no perdemos ni un minuto, realizamos una operación a la baja por 100 libras y vamos, veamos qué tal. Chicos, como pueden ver, otra operación ganadora, y creo que hemos terminado por hoy, chicos. Un día provechoso. No olviden darle like a este video y a ver otros de mis videos. También por favor suscríbanse, apoyen a mi canal, les estaré esperando con mucho gusto. Vayan a mi canal de Telegram, allí podrán encontrar mucha información y también podrán encontrarse con mis señales, chicos. Que tengan un buen día, que tengan buenos profits y adiós.